En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Buenos días, amada iglesia. Les damos la bienvenida nuevamente a este culto virtual. Damos gracias a Dios porque nos permite tener este espacio. Lo ideal es que pudiéramos estar todos congregados, unánimes en la iglesia,
como debe ser, pero yo le felicito porque usted y su familia han sacado este tiempo, lo ha dedicado este tiempo a conectarse, para aprender más de su palabra, para que le podamos cantar, adorar a nuestro Dios, y eso pues, es motivo de gran alegría y bendición para nuestro Dios. Los invito, voy a leer a favor de todos estos dos versículos del Salmo 47 que dicen: el gran Rey de toda la tierra. Que todos los pueblos aplaudan, alaben a Dios con gritos de alegría, porque el Señor Altísimo es temible, el gran Rey de toda la tierra. Vamos a iniciar este culto con dos canciones que exaltan el nombre de nuestro Dios. Entonces los invitamos para que se dispongan, cierren sus ojos, vamos a adorar a nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, te adoramos. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos
Señor Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Amén. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Llegó el momento de la palabra y quiero invitarle para que tome una actitud correcta y vamos a orar para que el Señor en esta mañana nos ministre a través de la palabra. La palabra de Dios es poderosa. Nadie más que Dios conoce nuestro corazón, nuestras necesidades, y solo Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle que nos ministre a través de la santa palabra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te bendigo por darme la oportunidad de llegar a mi hermano, a mi hermana, a cada persona, Señor, que se conecta para escuchar tu palabra. La Biblia dice, Señor, que mis ovejas oyen mi voz. Y si hay alguien que está escuchando, si hay alguien que se interesa en oír tu palabra, es una oveja tuya, es porque tú, Señor, lo permites, porque tú lo atraes a ti, Señor, y yo te bendigo por eso, Padre. Y yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús para que en esta mañana ministre el corazón de cada persona. En el nombre de Jesús, tú conoces la condición de cada uno, sabes lo que está pasando en su mente, en su corazón, en su familia, pero tú eres poderoso para ayudar a todo aquel que te busca, a todo aquel que te busca de todo corazón. Yo oro en el nombre de Jesús para que tu palabra cumpla el propósito en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Lo necesitamos. Hermano, dígale, Señor, háblame. Señor, ministrame. Yo necesito tu palabra. Ministra mi alma, mi corazón. Yo necesito esa palabra, Padre. Te abro mi corazón en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Nos quedan 2 prédicas sobre el segundo libro de Samuel y esta es la penúltima y quiero hablar en esta ocasión sobre el personaje principal de este libro. A ver si se acuerda. ¿Quién es el personaje principal? Nada más y nada menos que el rey David. Y bueno, del rey David hemos escuchado muchas predicaciones, y que mató a Goliat, que fue un gran guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios, en fin. Pero hoy quiero hablar del lado oscuro de David, los pecados de David. Y hablar de los pecados de un hombre, como dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Uno dice, pero ¿cómo así que un hombre conforme al corazón de Dios puede cometer pecados tan graves como los que vamos a ver hoy, que él cometió? Pero el pecado está, como le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado no respeta hombre, mujer, no respeta persona. El pecado es un cáncer que si le permitimos nos hace mucho daño. La Biblia dice que todo lo que está escrito se escribió para nuestra enseñanza, para nuestro como ejemplo. Entonces tenemos que entender eso y saber que el pecado siempre va a estar ahí, tocando la puerta, y si nosotros le damos oportunidad va a destruir nuestra vida y va a destruir nuestro testimonio y va a hacer mucho daño como lo está haciendo. Si usted no cree en el pecado, solamente mire las noticias. ¿Qué hay? Violaciones, injusticias, desfalcos, robos, maldades, por todos lados. Esos son los efectos del pecado. Entonces, los pecados de David. El primer pecado que podemos mencionar es el adulterio con Betsabé, mujer de Urías. El adulterio. ¿Usted se imagina cuánto daño ha hecho el adulterio en la humanidad? ¿Cuántos niños quedaron heridos? ¿Cuántos corazones lastimados? ¿Cuántas relaciones rotas? No existe una estadística para medir cuánto daño ha hecho el adulterio en la humanidad, pero podemos ver que hay demasiadas
daño el que se ha hecho en la humanidad, y por eso es uno de los pecados que tiene que ver con la parte sexual. Y se ha destruido muchas vidas, muchas relaciones rotas, aún la parte económica, etcétera. Es muchas las consecuencias. Quiero leer en el segundo libro de Samuel el pecado del adulterio de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice así: Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde lejos, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Mire qué tremendo. Dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Quizás era la pregunta: ¿por qué David no fue a la guerra? Bueno, si uno mira los capítulos anteriores, se da cuenta que David había llegado a la cúspide de la fama, que había destruido a los amonitas, a los filisteos, amoneos, etcétera, todos los pueblos, y estaba en un punto donde la fama, donde la riqueza estaba muy bien, y se dio el lujo de mandar a su ejército. Ya había formado muchos valientes guerreros experimentados en batallas, y se dio el lujo de mandarlos solos, y él se quedó ahí. Entonces, mire que cuando nosotros podemos estar en la mejor época, el pecado es traicionero y nos puede engañar. Nomás mire cuando Jesús recibió una gloriosa visitación del cielo, que dice que los cielos se abrieron, que vino el Espíritu Santo como una paloma cuando él fue bautizado, y una voz desde el cielo que decía: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue un momento glorioso, y fue después de ese momento, inmediatamente, que él viene el tentador y viene la tentación, las tres tentaciones de Jesús. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando estamos bien, que el hecho de que la relación esté bien, eso no garantiza nada. Es mejor ser prudentes, es mejor estar pendiente. Pablo dice: el que esté firme, mire que no caiga, esté pendiente. Su relación puede estar muy buena, eso no es garantía eso no es motivo para bajar la guardia, porque el pecado es traicionero. El pecado es traicionero, y cuando uno menos se da cuenta es que poco a poco. La Biblia nos muestra que el pecado es un proceso. David no se levantó pensando: bueno, hoy voy a caer en adulterio. No lo programó. Y así cualquier pecado, no es de la noche a la mañana, es todo un proceso. ¿Qué fue lo primero que pasó? Primero, David no estaba combatiendo como debería ser, debería estar allá enfrente de su ejército, porque para eso lo nombraron, para que sacara a los ejércitos y fuera su rey, en fin. Pero dice que se paseaba, y de pronto vio a una mujer que se estaba bañando. Note el primero, la vista, ¿cierto? Miró. Después, ¿qué hizo? Después surgió algo en la mente. La Biblia no nos dice qué pasó en la mente, pero todos sabemos que todo comienza acá. El adulterio primero se comete acá, aquí se maquinan las cosas y después se ejecutan. Dice que después que la miró, preguntó: ¿quién es ella? Y le dijeron: ella es Betsabé, mujer de Urías. Le están diciendo: es una mujer casada. Después la mandó traer. David no era consciente ya le habían dicho que era una mujer casada. Era momento de cortar eso.
Pero él continuó. Mire, ¿qué tan lejos, qué tan largo es el pecado? ¿Qué tan lejos nos puede llevar el pecado? Si usted camina con el pecado lo va a llevar más allá de lo que usted quiere, porque el pecado domina, porque usted piensa, no, voy a hacer esta parte y solamente un momentico, a ver qué pasa, pero el pecado nos va a llevar más allá de lo que nosotros pensamos. Es mejor lo que la Biblia dice, no deis lugar al diablo. La Biblia dice, huye de las pasiones, huye de estas cosas. Si usted sabe que era una mujer casada, eso era momento de cortar con esa intención. Dice entonces que primero la vio, averiguó por ella, se enteró que era casada, la mandó llamar y luego consumió el pecado. Entonces mire que es un proceso. No se levantó ese día pensando, planeando, voy a adulterar. No. Entonces el pecado es un proceso y es importante saber cuándo hay que cortar. Dígale al que tiene al lado, ojo, cuide su corazón, cuide su alma. La historia nos dice que David, una vez que pecó, que adulteró con Betsabé, y ellos no esperaban que iba a quedar embarazada. Entonces viene el problema porque ella le dice, estoy encinta, estoy embarazada, y ahora comienza un proceso. Mire lo tremendo que es el pecado. Comienza el proceso. ¿Cómo vamos a tapar eso? ¿Cómo se va a enterar? O sea, ellos no planearon eso. Entonces, dice la historia que David mandó traer al esposo de Betsabé y le dijo, lo atendió muy bien, le dijo, usted es un buen guerrero, vaya, descanse, vaya a su casa, vaya a su esposa, a su familia, vaya. Y dice la historia que este hombre dijo, rey, pero ¿cómo me voy a ir yo para allá cuando el arca del Señor está allá? El ejército del Señor está peleando sus batallas. Mi jefe, mi señor Joab está allá y yo voy a estar aquí deleitándome. Mire qué tremendo. Está hablando como todo un valiente, está hablando como alguien que merecería ser rey. Qué vergüenza para David en ese momento que uno de sus alternos le esté diciendo eso. Yo no voy a tener deleite con mi esposa cuando el pueblo está en guerra. Yo debo estar allá. Y bueno, dice que después volvió y lo intentó, hasta lo embriagó para ver si de pronto se iba y no lo hizo. Él se mantuvo en su posición de no ir a la casa porque él tenía una misión, estaba enfocado en la misión. Y dice la historia que David lo mandó a él mismo con una carta en la que le decía al general Joab que pusiera a ese hombre en la parte más difícil, donde la guerra era más complicada, y que luego se retrocedieran para que él muriera. Qué tremendo, ¿eh? Mira el pecado cómo lo va llevando de un paso a otro paso, ya tratando de tapar este pecado, en vez de pedir perdón, en vez de reconocer. Pero no, hermanos, tengamos cuidado. Jóvenes, hermanos, hermanas, tengamos cuidado. Esto lo llevó a cometer un asesinato, porque efectivamente el general Joab, él hizo eso, puso a este hombre Urías en la parte más difícil y efectivamente este hombre murió. Entonces, un adulterio lleva a un asesinato. Ahora, hay algo aquí importante. En ninguna parte, para que haya un adulterio se necesitan dos, ¿sí o no? Eso está muy claro. Ahora, en ninguna parte vemos que esta mujer opuso resistencia, ¿sí? Por ningún lado. Ella podría, él no la obligó. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hermanas, mujeres, usted puede colaborar. Usted puede decir, un momento, yo soy una mujer casada. No se ve nada por ahí. Ahora, dice que se estaba bañando, no sé. ¿Cuál es el punto? El punto acá es que tengamos cuidado, que no demos oportunidad al pecado. Sabemos que los hombres se dice que somos débiles por la vista, ¿cierto? Y David la vio que se estaba bañando. No le vamos a culpar a ella, pero tampoco es que es una inocente, porque no hay... Pero sí debemos tener cuidado, no dar oportunidad. La forma de vestir, la forma de hablar. Cuando usted sabe que un hombre se está acercando con otras intenciones, usted debe parar y decir, un momento,
Yo soy una mujer casada. ¿Cuántos dicen amén? No juguemos con el pecado. Esta gente jugó con el pecado y el pecado los llevó de un paso a otro hasta cometer esto. Entonces, este adulterio le llevó a cometer también un asesinato. Qué tremendo es el pecado. Dígale al que tiene al lado, no juegue con el pecado. El que esté firme, mire que no caiga. Huye de las pasiones juveniles. Este es el primer pecado, tristemente, que vemos en David. Bien, el segundo pecado de David, ya lo mencionamos, básicamente es el asesinato de este hombre justo, de uno de sus amigos, de Urías. Ese fue el segundo pecado por tratar de tapar el primero. Mire, si pecamos es mejor reconocer, decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, ¿cierto? Pero si tratamos de tapar el pecado, eso nos va a llevar a otras circunstancias. Entonces el primer pecado es el adulterio, el segundo pecado es el asesinato y el tercer pecado está en segundo libro de Samuel capítulo 24, segundo de Samuel 24, voy a leer versículo, bueno, para resumir un poco, dice la historia que David hizo un censo, ¿cierto? Censar es contabilizar cuántos hombres de guerra mayores de 20 años, con qué gente podía disponer él para sus batallas. Y voy a leer segundo de Samuel 24, en el 2 dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y lo que vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con todos los capitanes del ejército de delante de él, del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. Note aquí que Joab entiende que eso no está bien. Y parece ser que Dios puso a Joab, su general, a decirle, pero rey, por favor, ¿para qué? Mire todas las victorias, mira el respaldo del Señor. No se necesita. De alguna manera, Joab estaba siendo un instrumento de Dios para decirle a David, pare. Mire, cuántas veces Dios pone personas para decirnos, no, eso no está bien. No haga eso, mucho cuidado. Al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa. O quizás a través de esta palabra del Señor le está diciendo, ojo, ojo, porque su corazón se está desviando. No solo quizás en el adulterio, pero cualquier cosa debemos tener cuidado. La palabra en esta mañana es una advertencia. Entonces este segundo pecado es el censo del pueblo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tiene de malo censar? Hacer un conteo para saber qué ejércitos, cuántos guerreros podemos contar, en fin. Pero parece ser que esto mostraba el orgullo de David. O sea, recordemos que él estaba en un proceso y que le estaba yendo bien, que el Señor lo está respaldando, y él quiso saber qué tan poderoso soy. Entonces, en el fondo hay un orgullo, y un censo que glorifica al hombre jamás glorificará a Dios, jamás. ¿Por qué? Porque era una incredulidad, era querer saber mis fuerzas, era medirme a ver hasta dónde soy, qué tan poderoso soy. Y eso fue un pecado de orgullo, pero parece ser que también había un problema económico. Voy a leer un pasaje porque Moisés había dado pautas para cuando se hacía un censo. Mire lo que dice acá en Éxodo capítulo 30. Voy a leer desde el versículo 11. Éxodo 30, 11 en adelante dice: habló también Jehová a Moisés diciendo, note, es Jehová a Moisés: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona,
cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Entonces parece ser que también aquí había algo económico, la parte económica acá. Y mire que siempre eso es la tendencia y la historia de la humanidad se repite. Siempre es la parte sexual y la parte económica, la parte de poder, de dominar, de controlar, ¿cierto? Es la fama, el poder y el sexo. Son tremendas cosas y todo eso está confluyendo en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es una advertencia porque no estamos libres de pecado, no estamos exentos. La Biblia nos dice que debemos tener cuidado, que no debemos bajar la guardia. Entonces, vamos a mirar las consecuencias. Entonces, primer pecado fue el adulterio, segundo pecado el asesinato de Urías y el tercer pecado de David, el censo que hizo en Israel, que trajo 700 muertos. Bueno, voy a leerlos para que usted esté claro con esto. Vamos a mirar más bien en orden como los presentamos, los resultados del pecado, porque nosotros a veces consideramos la oportunidad de pecar y como lo hizo David, por un ratico, por un tiempo de placer, un momentico, no pensó en todo lo que implicaba, todas las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de David? De su adulterio, ¿qué se produjo? Primero, un embarazo no deseado. ¿Cuántos embarazos no deseados hay? Y después, ¿qué problema? ¿Qué lucha? Resultado de su pecado. Un embarazo no deseado. Vino la represión del profeta Natán, que conocemos la historia, que él le contó una historia que había un hombre muy pobre que solo tenía una ovejita y que vino a visitarlo a alguien. Era un hombre rico que tenía un vecino que solo tenía una ovejita. Y cuando le llegó visita al rico, el rico no cogió de sus ovejas, sino que fue y cogió la ovejita, la única que tenía el pobre, el vecino pobre, y se la preparó para los invitados. Y David se enardeció, se enojó, dijo: ese es un perverso, ese hombre tiene que morir. Natán le dice: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Mire que nosotros vemos el pecado grave en los demás y somos buenos para mirar los defectos de los demás, pero no mirar el pecado propio. Entonces hubo un embarazo no deseado, una reprensión por parte del Señor, pero también hubo la muerte del niño. Ese niño que nació como resultado del embarazo no deseado murió y David lloró y fue lamentable. Pero no solo eso, el pecado no solo tiene efectos inmediatos en nosotros, sino que también en los hijos, en la generación. La Biblia también nos muestra el ejemplo que si Amnón, un hijo de David, siguió su ejemplo, un desorden pasional, se enamoró de una media hermana que se llamaba Tamar. Milena creo que fue la que nos compartió sobre esos pecados, esos desórdenes sexuales en la familia de David, y fue resultado de este pecado. Dice que Amnón se enamoró de ella y quería tenerla, pero no tenía la forma. Un amigo le dijo: pues sencillo, hágase el enfermo, le pide al rey David que mande a Tamar a que lo cuide, y sabemos que el rey se lo va a ayudar. Él lo hizo así, y cuando la chica le llevó la comida, la agarró y dijo: duerme conmigo, y bueno, la forzó, la violó, y eso generó un conflicto de familia, después muerte, guerra entre ellos, en fin, un desorden tremendo. Entonces, ¿con qué autoridad David le iba a decir a Amnón, su hijo: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has tomado a una mujer ilícitamente? Si él mismo había hecho. Mira, hermanos, el pecado nos quita autoridad. Usted que tiene problemas
que se emborracha, ¿cómo le va a decir a su hijo? ¿Con qué autoridad le va a decir a él que no haga eso? Si usted es uno de ellos. ¿Cómo le va a decir usted a su hijo que respete a las mujeres cuando usted no respeta la suya? Su vida es un ejemplo. Su actuar es el mensaje más poderoso. David jamás se imaginó todo lo que le iba a resultar, todas las consecuencias de esto. Conflictos pasionales, muerte, violencia en su familia. Eso por el adulterio. Por el asesinato de Urías, ¿qué pasó? Bueno, vino la rebelión de Absalón. Recordemos la historia, ya la hemos leído, que Absalón se ganó al pueblo y nombró mucha gente y le dio un golpe de estado a su papá, al rey David. Y el rey David tuvo que salir huyendo, otra vez huyendo por allá, como un fugitivo, huyéndole a su propio hijo. Eso fue una historia muy triste que está ahí en estos libros, el segundo libro de Samuel. Y todo esto como consecuencia, problemas políticos, rebelión y la muerte de Absalón. Todo eso, mire hermano, el punto acá es que el pecado trae consecuencias. No pensemos que ese momentico de placer y ya, piensen todo lo que implica. Por algo la Biblia dice que el que comete adulterio es falta de entendimiento, falta de sabiduría, falta de sabiduría. ¿Qué consecuencia tuvo el censar al pueblo? Voy a leer ahora sí en 2 Samuel 24:13, que es donde está. 2 Samuel 24:13 dice así: vino pues Gad a David, Gad era un profeta, vino a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿qué quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos para que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Bueno, el capítulo sigue diciendo que David escogió los 3 días de plaga. Él dijo: es mejor caer en las manos de Dios y no caer en las manos del enemigo. Y dice la historia que murieron 70,000 personas por culpa de esta plaga. Entonces mire que otra vez el pecado trae consecuencias. Fueron 70,000 familias afectadas por un momento de arrogancia que quiso saber cuánto ejército y no confiar en el Señor y no hacer el censo quizás como debería ser. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Tengamos cuidado. El que esté firme, mire que no caiga. La Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Yo no sé qué esté pasando en su vida, no sé qué pecado es con el que está luchando, pero la solución es que se vuelva a Dios. Dígale: perdóname, Señor. Y si necesita ayuda, pida ayuda, diga: ayúdenme a orar, yo necesito ayuda, mi hogar no está bien, estoy sintiendo unas tentaciones, por favor ayúdeme. Como hemos dicho en otra ocasión, no luche solo, pida ayuda, pida oración, pero no ceda al pecado, no juegue con el pecado, corte. Usted sabe cuándo hay que cortar. Usted, por el Espíritu Santo de Dios que está en usted sabe cuándo hay que cortar, usted sabe lo que hay que hacer para mejorar las cosas y no dejar que el pecado siga avanzando en nuestra vida, en nuestra familia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude. Si usted ha pecado, vuélvase al Señor, reconozca y dígale: Señor, perdóname, he pecado. El Salmo 51 es el salmo que escribió David después de todo esto, después de notar todo el daño que se había hecho a sí mismo, al pobre Urías, a su pueblo, el daño que se hizo. Hermanos, el pecado sale muy caro. Es mejor ser fiel al Señor, es mejor amar al Señor, es mejor tener dominio propio. Interesante que David mató a un gigante, era especialista en acabar con gigantes, los dominaba, pero no fue capaz de dominar su propia pasión, su propia laxivia. No fue capaz. Y eso es delicado.
necesitamos dominio propio. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te bendigo por tu palabra. Tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, Señor Dios de los cielos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro para que tú bendigas a mi hermano, que tú bendigas a mi hermana, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que te glorifiques, Dios. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, aquel que está siendo probado, que está siendo tentado, Señor, que está jugando con el pecado. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús para que tu Espíritu Santo le convenza, le redarguye, Señor, y le haga frenar y cambiar, Dios de los cielos. Oh Padre Santo, en el nombre de Cristo necesitamos tu ayuda, Señor. Sin ti nos domina el pecado, Dios mío. Señor, necesitamos tu gracia, necesitamos tu misericordia. Yo oro en el nombre de Cristo para que en este momento bendiga a mi hermano que está luchando, que sabe que está cediendo terreno al enemigo, Señor, que se está dejando llevar de su pecado, de su maldad. Señor, ayúdanos. Glorifícate en cada uno, Señor. Ayúdanos porque sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Pero tu palabra dice, Señor, que todo aquel que te busca te encuentra, Señor. En ti está la fortaleza de nuestra vida. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Guarda los hogares, Señor. Guarda las parejas, guarda la relación de pareja, Dios mío. Guarda a cada uno. Ayúdanos, Señor, a estar vigilantes, orando unos por otros, pendientes unos de otros, Señor. Oh Padre, necesitamos esto. Te damos gracias por esta palabra. Yo te bendigo porque tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad, tu palabra nos orienta, nos examina. Señor, muchas gracias. Te damos honor y gloria. Yo bendigo las parejas, yo bendigo a mi hermano, a mi hermana. Pido que sigas obrando en cada uno. Guarda a los jóvenes, guárdalos de la fornicación, guárdalos del adulterio, guárdalos, Señor Dios, que ellos tengan dominio propio, que ellos cada día se fortalezcan en ti, Señor, para poder vivir la vida que te honra a ti y que será la mejor para cada uno de nosotros, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dígale al que tiene al lado, ánimo, hermano. Dios está con nosotros para ayudarnos. Amén. Bien, hermanos, queremos en esta ocasión felicitar a los cumpleañeros. Felicitamos a Eunice Pinto Angarita, que cumplió ayer 24 cumplió años. Hermana Eunice, Dios me la bendiga, Dios la guarde. También queremos felicitar a Tomás Alejandro Vega Villa. Es un niño que cumplió años el 22. Sí, el 22. También queremos felicitar a Lizeth Paola Pinzón. Cumpleaños mañana. Lizeth, desde Colombia, un abrazo, una felicitación, una oración. Que Dios la bendiga, que Dios la siga guardando allá en Estados Unidos. También queremos felicitar a Julio César Peña, mi hermano. Dios lo bendiga. Que Dios lo guarde, que Dios lo proteja mientras que está manejando su tractomula, llevando alimentos, productos de bendición. Que Dios lo siga usando, guardando, hermano. También Javier Martín Jurado, no sé si Javier está conectado, pero queremos felicitarlo. Cumple ahorita el 28. Javier, Dios lo bendiga, Dios lo guarde y que sigan adelante. Dios les bendiga, hermanos. Recordarles que tenemos miel, todavía nos quedan algunas poquitas y estos son los anuncios, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, una feliz semana. Sigamos orando para que el Señor siga controlando todo este proceso de pandemia y que pronto estemos otra vez juntos. Un abrazo, les queremos mucho, Dios los bendiga.